Este sub combina el diseño agresivo del FR, 150 caballos y una caja de cambios DSG de 7 marchas. Este es el SEAT Arona y sí, lo acaban de renovar, pero es que puede que sea el mejor momento para comprarse una unidad igual que esta. Tiene un montón de curiosidades que os van a encantar, es un coche que va dinámicamente genial y además que es súper amplio para ser un coche de este segmento, con estas dimensiones. Así que vamos a echarle un vistacito a todo lo que nos ofrece este SEAT Arona. Pues sí, acaban de renovar este SEAT Arona, entonces quizá te preguntarás, ¿qué sentido tiene esta review de un coche que ya es, vamos a decirlo, antiguo? Pues te lo voy a decir muy claro, este es posiblemente el mejor momento para comprar una unidad como esta, porque ahora mismo todos los concesionarios se quieren quitar de en medio estas unidades que ya son más antiguas para ellos y que obviamente van a estar a un muy buen precio. Se pueden conseguir unidades como este por un precio bastante inferior al del configurador, que lo vais a ver al final. Así que yo, mi recomendación desde el principio, que no es una promo pagada, os recomiendo que vayáis a vuestro concesionario SEAT de confianza y preguntéis por un Arona o por un Ibiza, que se han renovado los dos y pronto veremos la versión de 2026 aquí en Motor 22. Pues empecemos con el diseño exterior de este SEAT Arona. Ya lo conocemos, es un modelo que ya tiene bastante tiempo en este mercado y fijaos en esta parrilla que nos han puesto aquí en la versión FR con estas lamas triangulares que sobresalen en 3 dimensiones con el logo de SEAT aquí en medio. Este mismo diseño continúa por la parte inferior, ya veis que tenemos aquí sensores de aparcamiento, sensor para las ayudas a la conducción y por aquí tenemos unas entradas de aire que le da ese toque tan deportivo que estamos acostumbrados a ver en los acabados FR. Tenemos este faro tan afilado y tan bonito que nos ha puesto SEAT aquí en este SEAT Arona. Y no solo este faro es lo que más me gusta del coche, tenemos también un montón de detallitos que también me encantan. Ya estáis viendo que tenemos pintura bitono. El que configuró este coche, la verdad que le voy a dar un 10, porque es que ya sabéis que soy muy fan de los coches rojos con llanta negra y los toquecitos en negro por ahí, que ya lo conocéis. Montamos esta llanta de 18 pulgadas en color negro brillo que conjunta un poquito con los espejos también en color negro brillo y con toda la parte del techo que también es en color negro. Esto es un acabado extra que lo vais a ver al final del vídeo en el configurador, en la pintura bitono, que la verdad es que no le puede sentar mejor a este SEAT Arona. Muy típico de los SUVs, los pasos de rueda en color negro, en plástico negro, pero fijaos en el detallito que nos ha puesto SEAT aquí, que es esta pieza que cruza las dos puertas, que también le sienta espectacular y le da un toquecito más de personalidad. Y es que tenemos muchas similitudes con el Ibiza, sé que me lo vais a decir. La parte trasera obviamente os tiene que recordar a esta Ibiza, los faros son muy parecidos y fíjate que ahora nos han cambiado las letras desde hace unos años a esta tipografía un poquito más artística. Y por aquí a la derecha tenemos FR, que es el acabado que tiene este SEAT Arona. Y si nos venimos aquí abajo, tenemos esta moldura en plástico con este difusor por aquí que viene preparado para la bola de remolque y con esto aquí que ya estáis viendo que son escapes falsos. Oye, y por cierto, y en el techo negro que montamos en esta unidad tenemos vacas para llevar tus bicis y una antenita para escuchar la radio. Y oye, aparte de los detallitos en negro, también tenemos detalles en rojo, como por ejemplo las pinzas de freno, que la verdad que esto le sienta espectacular. Y vamos con las medidas de este SEAT Arona FR. Tenemos un largo de 4,16 metros, un ancho de 1,78 y un alto de 1,53. Y el peso es bastante reducido también, 1.268 kilos. Madre mía, me he puesto chorreando en un momentillo. Vamos a pasar al interior de este SEAT Arona. Fíjate lo minimalista que lo han hecho. Es un interior que ya conocemos, que comparte prácticamente en su totalidad con el Ibiza y que al final mantenemos una cosa muy importante. Voy a empezar por aquí y es el climatizador con botones físicos. Vamos a encender el coche para que lo veáis, que tenemos todos los botoncitos físicos, las ruletas. Sí que nos faltaría el paquete invierno, que serían los asientos calefactables, pero lo tendríamos en opción. También tenemos de serie, esto viene de serie, el Virtual Cockpit, el cuadro de mandos digital, que lo tenemos muy personalizable, ya lo conocemos, que lo comparten muchos modelos del grupo y que podemos ver un montón de información, como el mapa, el consumo o la autonomía. E incluso tenemos algunas formas de verlo un poquito más deportivas. Las calidades en el interior pues son las que debe llevar un coche de este segmento, de este precio. Tenemos las puertas con plástico duro, sí que es verdad que aquí lo tenemos más acolchadito y con un tapizado en tela en la parte lateral de la puerta. Tenemos un buen espacio en la puerta en el que nos cabría
una botella de 1,5 litros sin ningún tipo de problema, y tenemos el volante que también conocemos que comparten un montón de modelos, con esta parte de aquí abajo que pone FR y un poquito achatado por la parte inferior. Esta versión, que encima es la DSG, que tendríamos cambio automático, también podemos tenerlo en modo secuencial, pero si no te gusta tener la palanca aquí como si fueses Carlos Sainz en un rally, tienes las levas para poder cambiar de marcha con las levas, que esto es algo muy importante, y sobre todo con estos 150 caballos que van muy bien y que te lo voy a enseñar ahora. En la pantalla multimedia tenemos Apple CarPlay y Android Auto de forma 100% inalámbrica, pero si nos venimos al menú del coche ya vemos que esta sería una versión un poquito más antigua del sistema. Estamos acostumbrados ya a ver un sistema operativo un poquito más reciente, pero este también es muy funcional y muy práctico, en el que incluso tenemos un mapa que compartimos con la pantalla central para tener el mapa en los dos sitios, para que tú elijas dónde lo quieres ver. Por aquí abajo tendríamos dos aireadores que ya veis que están recubiertos por los laterales con esta moldura de color gris, que es un opcional que vale 50 euros. Esto es muy interesante porque si no lo tendríamos en color amarillo. Nuestro maravilloso climatizador con mandos físicos, y aquí abajo tendríamos dos USBs de tipo C y una zona de carga inalámbrica para nuestro móvil. Aquí tendríamos nuestra palanca de cambios, nuestro selector de marchas, que también lo podemos poner en modo secuencial para sentirnos como en un rally, pero con un Seat Arona. Freno de mano mecánico de toda la vida, un gancho de toda la vida. Por aquí dos posavasos, que siempre ponemos de todos menos vasos, y aquí tenemos otro huequecito pequeño y una pequeña guantera que sí que es quizás demasiado pequeña. Y bueno, las plazas traseras de este Seat Arona no están nada mal para el segmento que es. Tengo el asiento regulado a mi altura, yo mido 1,75, pero conduzco muy despegado del volante. Y aquí tengo bastante espacio en cuanto a piernas, más o menos. No tenemos tampoco aquí, esto es un salón, pero sí que para hacer un viaje cómodo, 4 personas en este coche van a ir bastante bien. Aquí atrás pues sí que echarían falta quizá pues unos USBs, quizá, o incluso pues algo más de confort, como por ejemplo un reposabrazos. Pero tenemos que tener en cuenta que es un segmento B, que es un coche pequeño y barato. Las calidades de la puerta trasera sí que son bastante más cortas que las que tendríamos en la puerta delantera. No tenemos ni el tapizado de tela, por supuesto tampoco es blandita la parte superior, y el apoyacodos aquí pues sí que sigue siendo duro, así que la puerta sí que le han bajado un poquito la calidad, pero seguimos teniendo aquí abajo un buen hueco para dejar quizá una botella de medio litro o cualquier cosa que queramos guardar aquí en medio. Pero vamos a lo importante. ¿Qué tal la plaza central? Tenemos aquí un túnel de transmisión pues que sí que nos va a impedir un poco el pasarnos a la plaza central. Aquí tenemos la sillita de bebé, que también cabe espectacular, tenemos mucho espacio para la sillita, y a ver qué tal iríamos aquí 3 personas. Bueno, pues quizás no es el mejor coche para viajar 5 personas en este Seat Arona, pero para un apaño te va a funcionar perfectamente. Y siempre que el bebé no nos esté dando la lata en el viaje llorando, pues aquí, pues bueno, te puede servir. Si quieres llevar 2 sillitas de bebé en este Arona, va a ser perfectamente posible por el espacio y porque tenemos 2 anclajes Isofix en aquella plaza y en esta de aquí, en las 2 traseras exteriores. Incluso si tuvieses que llevar a tu hijo con la sillita girada, fíjate, porque el espacio no va a ser un problema en este coche, aunque sea de un segmento B, más cortito. Y pasamos a su maletero, que aunque parezca raro, no se abre desde la insignia, sino desde un botón, a lo tradicional de toda la vida, no con esta firma de SEAT, que ya sabéis que es muy típico en la marca. Tenemos 400 litros de almacenamiento en este maletero, y ojito porque tenemos un muy buen doble fondo, que hubiese estado bien tener una rueda de repuesto porque hueco hay, pero aquí lo único que nos cabe es un kit antipinchazos y bueno, y algunas cosas que puedan meter aquí, pero si no, puedes poner esta tapa aquí arriba, que sí que serían los 400 litros, incluso puedes ponerla a otra altura, un poquito más alta. Es una buena bandeja de buena calidad, nada, aquí no han recortado ni un euro en calidades y eso me encanta. Aquí a la izquierda tenemos un pequeño huequecito, pero si te falta más espacio aún, no te preocupes porque mira qué fácil es abatir los asientos. Desde aquí arriba los puedes tumbar y así ganar aproximadamente 1000 litros de almacenamiento para llevar, incluso yo creo que aquí cabrían un par de bicis sin problema. Cosas que no me gustan de este Seat Arona, son muy poquitas y son un poco tonterías, pero solo tenemos 40 litros de depósito de gasolina, así que esto, quieras que no, la autonomía la va a limitar un poco. Y otra cosa que no me gusta y que todavía no puedo lograr entender es cómo la ventanilla no baja hasta el final del todo, que es que nada, son 3 dedos, no lo entiendo. Tampoco me ha gustado el reposabrazos, sí que es muy útil tener aquí una guantera y que sea extensible, pero que no sea regulable en altura, a mí no me acaba de convencer. Cosas que me gustan de este Seat Arona FR, lo principal y lo más importante es su diseño. Además, con esta pintura roja, el techo en negro y el acabado FR, me parece impresionante lo bien que queda este coche.
También, por supuesto, me encanta el enorme espacio que tenemos aquí dentro. Para ser un coche de estas dimensiones y de este segmento, fíjate en todo el espacio que tenemos aquí dentro. El maletero de por sí ya está muy bien, pero como le abatamos los asientos, aquí te cabe todo. También me encanta cómo va dinámicamente este Seat Arona. Me parece increíble que hayan conseguido meter en un chasis como el del Arona un coche tan dinámico y que va tan bien. Nos sumamos que tenemos un motor espectacular a una caja de cambios muy rápida. Esto nos va a dar una conducción que puede llegar a ser bastante divertida. Me encanta. Esta unidad equipa el maravilloso 1500 TSI, que ya lo conocemos, que lo tenemos en un montón de versiones y en un montón de modelos del propio grupo Volkswagen, y esta unidad de aquí desarrolla 150 caballazos, que para este Seat Arona está más que bien, de hecho yo diría incluso que es sobrado. Y esto se lo sumamos a su caja de cambios DSG de 7 relaciones, pues con esta potencia vamos a poder hacer un 0 a 100 muy decente para este segmento y una conducción que vamos a poder tener muy deportiva gracias a las levas en el volante. Así que yo creo que esta es la versión más radical del Seat Arona, aunque tenga solo 150 caballos, solo. Y oye, que aquí en este 1500 TSI mantenemos la varilla para medir el aceite, que en muchos modelos del grupo Volkswagen ya la varilla ha desaparecido y se mide completamente digital a través de la pantalla. Sorprendentemente, este Arona dinámicamente va genial. No me explico cómo han podido meter en un chasis que realmente no es más que un Ibiza convertido en SUV, han conseguido meterle ese toque deportivo al que estamos acostumbrados en SEAT, que a día de hoy se acentúa más aún en los modelos de Cupra. Así que este Seat Arona, sobre todo con este motor de 150 caballos y esta caja de cambios de 7 relaciones, es muy dinámico, se conduce muy bien y realmente corre bastante. Aunque 150 caballos te suenan a poco, piensa que tenemos un chasis y un coche que es bastante pequeño y pesa poquito, así que te lo puedes pasar muy bien con este Arona. Es que cómo se incorpora, es que te metes en una carretera a 100 muy rápido, porque es que su motor es bastante grande para lo que es este coche, para el peso y las dimensiones del coche. Es una mecánica, la verdad que es brutal. Pues estamos ahora mismo en ciudad con el típico tráfico de la hora punta de Madrid y vamos en el Seat Arona la mar de bien, porque es un coche hecho para la ciudad. Vamos a ser claros, es un coche urbano, es un suburbanita que está pensado para los trayectos urbanos de tu día a día. Se siente súper ágil, es un coche que está hecho para la ciudad, es que no te puedo decir más que maravillas de este coche para la ciudad, gira muy bien, es muy ágil y sobre todo con este motor de 150 caballos que te va a permitir salir los primeros en los semáforos siempre que quieras y siempre que no se te cruce un tonto en una rotonda como acaba de ser el caso, claro que sí. Pero que sea un suburbano no significa que en carretera vaya mal, de hecho es donde mejor se va, yo diría, con este Seat Arona, porque tenemos una suspensión que es muy blandita, es muy confortable y que va a hacer que tengamos unos viajes maravillosos. Además le sumamos su caja de cambios automática que va en la marcha número 7 con unas revoluciones muy bajitas, el motor muy silencioso y que encima no gasta nada, que del consumo te voy a hablar también, tranquilo. Vamos a hacer unos viajes espectaculares en este Seat Arona. Además aprovechamos su enorme maletero para llevar todo el equipaje que se te pueda ocurrir para ese fin de semana, que sé que alguno que otro lleva demasiado equipaje para solo 2 días, así que este Seat Arona es espectacular para hacerte tus rutas y tus viajes largos, tus fines de semana o tus semanas santas o cuando tú quieras. Y bueno, qué mejor sitio que una gasolinera para hablaros de la autonomía y el consumo del Seat Arona. En este Seat Arona vamos a poder hacer unos consumos en ciudad de unos 6,5 litros, siempre y cuando no vayas haciendo el cabra por la ciudad. Y en carretera, cuando te vayas de viaje a 120, control de crucero yendo tranquilito, vas a hacer unos 5,5 litros, cosa que está bastante bien para ser un SUV, que ya sabéis que al ser más altos siempre consumen más de lo normal. Pero en un consumo mixto, unos 6 litros es lo más normal. En cuanto a ayudas a la conducción se refiere en este Seat Arona, aquí tenemos pues obviamente todas las ayudas que te puedas imaginar en un coche de este año. Tenemos todo, el asistente de frenado, tenemos mantenimiento de carril y por supuesto tenemos lo que muchos fabricantes denominan piloto automático, y siempre pongo comillas porque recordad que esto no es más que una ayuda a la conducción. Y tenemos aquí el Travel Assist, que es capaz de tomar las curvas por sí solo y así pues poder tener una conducción no descansada del todo, pero sí que un poquito más tranquila. Eso sí, las salidas de la autopista todavía no las toma el Seat Arona él solito.
Y oye, algo importante, por lo menos para mí me parece interesante, es el ángulo muerto. El detector del ángulo muerto es muy importante tenerlo activado y sobre todo poder equipárselo a este tipo de unidades, porque al final son coches muy urbanos y que siempre vamos a estar pendientes de que no tengamos ningún vehículo ahí en ese ángulo que no podemos ver. Así que tenerlo equipado en este Seat Arona me parece muy interesante. Vamos a ver el configurador del Seat Arona, pero antes vamos a ver la posible competencia que tendría este modelo, este Seat Arona de aquí. Por cierto, ya estamos viendo aquí el nuevo Seat Arona, que lo veremos próximamente aquí en el canal, así que suscríbete. Vamos a ver su competencia, su hermano mellizo, el Volkswagen T-Cross. Tenemos la versión del Arona, pero que ha fabricado Volkswagen bajo prácticamente la misma plataforma. Lo tenemos desde unos 20.300 euros y a fin de cuentas es más o menos el mismo coche. Y vamos a ver el competidor francés, el Renault Captur. Esta versión del Captur tiene también versiones híbridas, que hará que baje bastante el consumo, sobre todo en la ciudad. Y aquí Renault ha hecho algo que me ha encantado, y es ponernos este botoncito de aquí que nos dice el precio al contado. 22.225 euros. No está nada mal. Y ahora sí que sí, vamos a configurar prácticamente la misma unidad que hemos estado probando nosotros, porque nosotros teníamos la FR Black Edition, que a día de hoy no está en el configurador, pero si nos ponemos aquí, le damos a configurar. Te recuerdo que tienes este configurador también en la descripción del vídeo, que así vas a poder configurar tu propio Seat Arona. Le damos aquí a FR Special Edition y aquí tendríamos los asientos de tipo bucket con el sistema de infoentretenimiento que teníamos, el detector de ángulo muerto, vamos, todo el equipamiento ya incluido. Vamos a elegir nuestra motorización, el 1.5 TSI de 150 caballos con la caja de cambios DSG de 7 velocidades. Ya va subiendo el precio, cercano a los 29.000 euros. Vamos a elegir también nuestra pintura, 720 euros por este rojo con el techo en color negro. También podríamos aquí poner el techo en color blanco con estos colores de aquí. En cuanto a llantas, no podemos elegir las llantas de 18 pulgadas que equipaba nuestra unidad, pero serían más o menos las mismas de 18 pulgadas, pero en color negro. Aquí también tendríamos que seleccionar los aireadores en color gris neutro, que es el que equipaba nuestra unidad, 50 euritos. Y también podríamos elegir la eliminación del nombre y del acabado aquí detrás, para que no ponga ni Arona ni FR, para pasar muy desapercibido. El paquete invierno, lo que os comentaba, que nuestra unidad no llevaba, 370 euros si queremos tener los asientos calefactables. Y 440 euros por el sistema de sonido premium de SEAT. Me parece un precio muy razonable y que yo equiparía, pero nuestra unidad no la llevaba. Y el Arona que hemos estado probando está muy cercano a los 30.000 euros, pero te recuerdo de que estas unidades se las están queriendo quitar de en medio porque ya ha salido la nueva versión del Arona. Así que te recomiendo lo mismo que te he dicho al principio del vídeo. Ve a tu concesionario y pregunta por unidades que tengan en stock, que seguro que tienen una oferta brutal para ti. Y en conclusión, este Seat Arona, ¿qué me ha parecido? Vamos a sacar unas conclusiones muy rápidas sobre este Seat Arona para ver si realmente te interesa a ti comprártelo o no. Lo acaban de renovar, obviamente la versión nueva va a ser un poquito más cara, va a haber relativamente poca diferencia en cuanto a esta versión o a la nueva, porque los cambios que hay básicamente son cambios físicos. Las motorizaciones se mantienen y además vamos a ganar algunas nuevas. Tenemos un coche urbano que hace unos consumos espectaculares y que tenemos bastante espacio en el interior y en el maletero. Así que es un coche súper utilizable para tu día a día, incluso para hacer viajes largos, porque su consumo es bastante reducido. Así que ahora te toca a ti decirme qué te ha parecido este Seat Arona. Déjamelo por los comentarios y también te animo a que me des un like en este vídeo y que te suscribas activando la campanita, porque no solo subo reviews de coches, también subimos noticias para estar siempre al día de todo lo que ocurre en este país. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!